Porque la vida en rosa no es real. Bienvenidas a La Vida en Violeta, una propuesta de cambio. La Vida en Violeta, para construir empoderamiento de mujeres y niñas. Una sociedad más justa y segura para todas y todos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y como digo siempre, ¿por qué no? Bienvenidos a una nueva emisión de La Vida en Violeta. Soy Verónica Pereira Carrillo y hoy tenemos un panel y un tema realmente excepcionales e internacional el panel, ya lo van a ver. Vamos a hablar de educar en feminismo. ¿Y por qué es necesario hablar de educar en feminismo? Porque desde que nacemos somos educados en antifeminismo, en machismo, en patriarcado, en violencia, en subordinación de las mujeres. ¿Y por qué es necesario educar en feminismo? Porque es posible y necesario y urgente construir una sociedad en donde el respeto entre las personas, sin importar el sexo, prime, en donde haya solidaridad y no competitividad, en donde se premie el amor, la ternura y no la crueldad y el avasallar a los demás. ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué queremos? ¿Cuál sería esa sociedad feminista con la que muchas y muchos soñamos? Lo vamos a ver esta tarde en un panel con figuras de relieve internacional como Edilia Camargo, quien es filósofa, exfuncionaria de UNESCO, que como ustedes saben es la Agencia para la Cultura y la Educación de Naciones Unidas. Edilia también es atleta masters y militante de los derechos de las mujeres adultas mayores. Ella se nos une desde Panamá. También tendremos a Dayabasini Rodríguez, quien es doctora en Ciencias Sociales con especialización en educación. Ella también es budista, comprometida, quien se va a conectar desde México. Desde Argentina, desde San Salvador de Jujuy, desde donde les hablo, se conecta la psicóloga Laura Aguirre, quien es también máster en salud mental. Y desde España, el cuarto integrante del panel de esta tarde, se nos va a unir Justo Fernández López, escritor, conferencista y militante de un feminismo radical. Sin más, vamos a este panel maravilloso, por cierto. Comenzamos entonces el panel de esta tarde y vamos a comenzar con Dayabasini Rodríguez, quien es doctora en educación. Y la pregunta para todos ¿es posible la educación feminista? Gracias, Vero. Gracias y saludos, Justo, Laura y Edilia. Un placer estar aquí entre ustedes. Bueno, pues primero que nada, en realidad mi doctorado es en ciencias sociales, pero mi fundamento, digamos que mi base es la educación. Efectivamente he trabajado, tuve el gusto de trabajar muchos años, como 14 años con niños y niñas, ¿no? De hecho, al final de mi carrera como docente de escolaridad básica, tuve solamente grupos de niñas. Entonces fue muy interesante porque pude ver la diferencia, ¿no? Y cómo se relacionaban. Mayormente estuve en primaria y eso es muy interesante. México incluye en primaria los años que van de 6 años hasta los 12, ¿no? Más o menos. Ya 12, 13 pueden algunos estar en secundaria, ¿no? Pero ahí es donde me di cuenta de esto que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Desde luego que existe la posibilidad de educar en una cultura para la equidad. Sí, sí existe la posibilidad. Lo que están repitiendo los niños, al menos como yo lo viví, como yo lo atestigué, fue mucho esta parte de la repetición de los patrones de conducta. Ellos están repitiendo lo que están viendo, ¿no? Entonces, en una cultura de equidad,
que también puede entenderse, al menos yo así lo veo, como una educación feminista, ¿no? Se está generando cada vez mayor conciencia. Los niños aprenden, en la infancia aprendemos todos desde esta posibilidad de ver la congruencia entre lo que dicen nuestros padres y lo que hacen nuestros padres, o nuestros educadores primarios, nuestros cuidadores primarios, al final de cuentas, ¿no? Ese entorno en el que vivimos es lo que nos lleva a replicar las cosas, ¿no? Eso es lo que, no solo lo digo por los textos o por lo que diga la academia, lo digo por lo vivido, ¿no? Que se me hace lo más tangible, ¿no? La experiencia vivida. Entonces, ¿para qué educar en la equidad? Primero que nada, ¿en dónde? Pues yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Empezando desde la casa, pero también irlo haciendo y manifestando en los entornos más cercanos y en la escuela. Si no hay congruencia entre la educación en la escuela y en la casa, pues la verdad es que hay una discrepancia que de alguna manera no nos apoyaría en este ámbito, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde? Yo creo que el primer paso sería hacia la congruencia, empezando por los padres de estas criaturas, ¿no? Que están aprendiendo y que van a replicar sin duda, ¿no? Ya en la actualidad yo veo y tengo contacto con jóvenes de alrededor de 20 años, ahora soy docente, pero de otros niveles, ¿no? Y sí veo una diferencia en los últimos 10 años, he visto que sí empieza a haber una distinción de cómo era antes, ¿no? Antes, lo que yo recuerdo es que esta réplica de los patrones tradicionales que culturalmente no daban un espacio a la mujer, era algo que se repetía inclusive en la escuela, en la preparatoria. En México la preparatoria es previo a la universidad, ¿no? Ahorita no, ahora lo que yo veo es que ya hay más tendencia a la equidad en los jóvenes en México, en los contextos con los que yo trabajo directamente, ¿no? También hay esta conciencia del impacto de las acciones individuales, cosa que me está llamando mucho la atención, ¿no? Hay de pronto reflexiones en torno a la violencia, pero de ambos lados, lo cual me ha llamado también mucho la atención, ¿no? Desde luego hemos tenido en México un problema muy grande, supongo que no nada más en México, de violencia al interior del noviazgo, ¿no? De la pareja joven. Entonces, ahí es donde uno puede darse cuenta de que hay quienes buscan ayuda y salir de eso buscando escenarios de equidad porque ya los están viendo. Es decir, vamos avanzando lentamente, vamos por buen camino, pero todavía falta mucho, ¿no? Y ese faltar mucho creo que se puede acortar, fortalecer esta transición hacia un escenario de una cultura de equidad con base en la educación y en la congruencia en diferentes ámbitos, ¿no? Desde luego, pues empezando desde casa. Eso es como para empezar, eso es lo que diría. Gracias. Mil gracias, Dayabasini. Quisiera traer a este panel la figura señera de Marian Moreno Llanesa, a quien le enviamos un gran saludo, quien se propuso desde el aula y sistemáticamente una educación feminista en términos de coeducación. Vamos a volver a este tema. Edilia, desde el ámbito de las mujeres adultas mayores, ¿es posible que eduquemos a las próximas generaciones, que nos eduquemos a nosotras mismas en este nuevo feminismo? ¿Es posible una educación feminista? Gracias, pero me pones en una encrucijada terrible, porque yo pienso que sí es posible, pero no lo vería ahora desde mi experiencia de una mujer mayor, como quieran llamarlo. Hay una palabra que se está tratando de evitar porque causa urticaria, la vejez, de una mujer en la vejez. Yo quiero echar para atrás la película, comillas y comillas, para mirar
la experiencia de la niñez, mi niñez, y cómo una niña de 4 años que no tiene ni papá ni mamá, porque están los, la niña y sus hermanos están depositados en casa de los abuelos, como una joya se deposita en una casa de empeño, ¿ah? Y bueno, los padres desaparecen de la película. Esta niña va a la escuela, esta niña aprende a leer y a escribir ella solita, viendo a hacer a las otras en casa. Y va a la escuela y lo primero que encuentra en la cartilla escolar es una frase que tiene que repetir. Mi mamá me ama. Yo amo a mi mamá. Aquí, pues, por el momento no pasó nada. Ella siguió repitiendo y repitiendo hasta que, vamos a decir, se encontró en cierto momento de su vida con que ese abecedario y ese alfabeto no concordaban con el alfabeto y el abecedario que ella llevaba por dentro de la experiencia de lo que era una mamá o un papá. Y luego otra cosa muy importante, ¿qué es el amor en todo esto? Me ama, yo lo amo. Entonces aquí sí viene lo vivido como ya en la etapa de la reflexión de una mujer mayor, que echa para atrás en su vida y puede, vamos a decir, poner en la balanza. La mamá no existe, no porque haya muerto, sencillamente no quiso seguir poniendo su cuerpo, ni su presencia, ni para proteger, ni para educar, en fin, no estuvo. Entonces, ¿qué es el amor? Obedecer. ¿Qué se puede enseñar de todo esto? Cuando tú dices sí, es un sí deseado, es un sí que tú quieres, es un sí que tú amas. Cuando dices no, ¿por qué dices no? Yo concuerdo con la expositora anterior porque en esto de la educación en feminismo tenemos obligación de buscar este otro alfabeto que no tiene nada que ver con las palabras que usamos todos los días. Este alfabeto que tiene que ver con emociones, con ejemplos, con ellos, que se vive al interior del hogar y de las casas, fuera de la escuela. Estamos. Entonces, pienso que la respuesta a la pregunta tiene que ser mordaz, audaz, provocadora. La suerte del feminismo corre parejo, a mi entender, con la suerte de la filosofía. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve el filosofar? Educar en feminismo equivale a la posibilidad de enseñar a filosofar, pero desde la puesta de cuerpos para pensar, amar, sin miedo, con valentía y coraje. Y esto no es cuestión de género ni de sexo. Esto pues sí tiene mucho que ver con escalar en la vejez, con tu cuerpo. Una cierta ventaja te da el ser adulta mayor, vuelvo sobre tu lenguaje, de observación sobre el pelotón que viene detrás de ti y el que va adelante en, vamos a decir, en la línea de los punteros, para usar una imagen de los maratones. Entonces, yo creo que sí hay interés en enseñar en feminismo, en abrir espacios de poderes y de opinión, pero que tienen que ver con puesta de cuerpos, con respuestas a través de lo que vives como individuo, como persona. Yo creo que para lanzar el debate lo dejo allí. Excelente, mil gracias, Edilia. Primero que nada, para educar en feminismo necesitamos desaprender estereotipos de género, construir nuevas masculinidades y bueno, y también cuestionar, ¿no? Cuestionar, inventar nuevas maneras de relacionarnos y desde ahí, ¿sí? Podemos pensar en una educación en feminismo. Me parece a mí que es sobre todo en ese sentido.
Y como dijo la primera disertante, considero necesario que en principio empiece esta educación por los padres, ¿no? Por los padres, para empezar a cuestionar ciertas pautas de crianza y qué les decimos a nuestros niños desde el momento en que nacen, ¿no? Porque los estereotipos de género generalmente han servido para eso, para invisibilizar o sancionar, digamos, aquellas acciones que no cumplían con un modelo hegemónico. Acá en Argentina, desde que se sancionó la ley Micaela, que obliga de alguna manera a todos los funcionarios de la administración pública a tener una capacitación de género. Me tocó el otro día, bueno, hace ya 3 semanas, me tocó realizarla con un grupo de compañeros del servicio penitenciario. Y bueno, empecé a ver, y de la policía también, ¿no? Yo trabajo como psicóloga en el servicio penitenciario de Jujuy. Y bueno, y circulaba mientras los capacitadores iban dando la capacitación vía online, lo que implicaba los estereotipos de género, bueno, también la diversidad sexual, aparecían bromas, ¿sí? Generalmente que venían de hombres, era la mujer va a poder aprender a pescar, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O, bueno, lo que implicaba hacerse hombre, ¿sí? El no llorar, o ahora los hombres vamos a hacer todos. Como se prestó mucho a la broma, bueno, y en las fuerzas de seguridad, el patriarcado está a la orden del día todavía, aún hoy, este tipo de bromas que circularon, ¿sí? Rozaban la descalificación, ¿sí? Hacia las mujeres, hacia la violencia de las mujeres. Entonces, por eso creo necesario que sí o sí esta educación en feminismo vaya de la mano con educación en pautas de crianza específicas y, bueno, por supuesto, en educación y creación de nuevas masculinidades. Y empecemos a repensar discursos, sobre todo, ¿sí? Y que empieza, bueno, en la educación de nuestros niños, en qué les decimos a nuestros niños sobre las expresiones de género, sobre si hay formas adecuadas o no de comportarse, si, bueno, si naciste varón o mujer, ¿no? Entonces empezar a romper esos mitos, pero primero hay que romper muchas estructuras para empezar a educar en feminismo, ¿sí? El feminismo no como lo muestran muchos medios, ¿sí? Lo muestran como, bueno, las nuevas brujas, ¿sí? A los movimientos feministas, las nuevas brujas que quieren venir a romperlo todo, y bueno, y eso trae consecuencias sociales también, trae resistencias, y esas resistencias se ven visibilizadas también bueno, en que en Argentina cada 29 horas tenemos un femicidio. Bien, y esa estadística parece no, no decrecer, ¿no? Circulan chistes referidos a, bueno, que las feministas son feas, son mujeres feas, ¿no? Como si hubiera dos categorías de mujeres, la mujer buena, que sigue siendo la obediente, la que sabe hacer tareas de la casa, ¿sí? Aún hoy circulan esos discursos, y bueno, y acá en Jujuy todavía el norte argentino tiene muchas prácticas, ¿no? Que siguen reproduciendo esto, ¿sí? El chiste misógino, el decir las feministas son violentas, ¿no? Se escucha hoy que circula, ¿sí? Y los mismos medios de comunicación que, como a las brujas de la Edad Media, también hoy nos ubican a las feministas como, bueno, algo deben tener estas chicas, ¿no? O no las deben atender bien, escuché el otro día en mi entorno de trabajo, ¿sí? Así que bueno, eso es sobre todo por ahí mi intervención en cuanto a si hay una posibilidad de educar en feminismo, sí, pero primero haciendo tambalear muchas estructuras y creando modelos masculinos nuevos y revolucionarios también. Gracias, chicos.
Mil gracias, Laura. Yo puedo educar, por ejemplo, a través de la ley Micaela, lo cual es realmente un milagro que haya esta sistematización. Pero también puedo educar desde cualquier ámbito. Puedo educar desde decirles a mis hijos que aunque sean hombres, pueden cocinar y de hecho deben aprender a cocinar. Ese simple acto es un acto educativo en una sociedad más igualitaria, en una sociedad donde se rompan los estereotipos. La profesora, que de pronto da tantas oportunidades y tanta valoración a sus alumnas como a sus alumnos, tenemos dos posibilidades y dos canales para educar en feminismo. La educación formal, es decir, en las escuelas, desde jardín de infantes, como decimos en Argentina, siguiendo por primaria, secundaria y universitaria, hay algo que se llama educación continua. Y hay otro tipo de educación que es la educación informal, que es la que recibimos de los estereotipos de género justamente, y que está en los medios de comunicación, está en la escuela, están con mensajes tácitos en los que normalmente se asigna determinados roles a las niñas y a los niños, a los jóvenes, mujeres y varones. Antes de proseguir, quisiera mandar un gran saludo a las compañeras de Canarias que nos están mirando, de Valencia también y de México. Un gran saludo a las compañeras que se han conectado para reflexionar conjuntamente sobre este tema, educar en feminismo, y las animo a que nos compartan sus comentarios en Facebook Live, que está saliendo en estos momentos en La Vida en Violeta, y en el mío personal. Y vamos a una primera pausa musical. Escuchábamos a Diana Segovia en The Only One for Me, el único para mí. Vamos a seguir escuchando nuestro panel. ¿Qué pasa cuando trasladamos esta educación informal o formal en feminismo hacia los hombres? Y ahora sí, vamos a pedirle a Justo que nos cuente sobre su experiencia, porque él hace muchos años que está trabajando en esto y ha publicado varios libros sobre el tema. Justo, ¿cuál es tu opinión? ¿Es posible educar a los hombres en feminismo? Posible educarnos en el feminismo. Yo, bueno, pues sí, en este caso voy a hablar desde, no tanto desde mi labor de investigación en la masculinidad, que también, que es un poco el marco de todo esto, sino voy a hablar así como muy en directo y muy sobre mi labor de tallerista, coeducador, con jóvenes varones en centros educativos, en estos talleres que hago, que llamo diálogos sobre la masculinidad, ¿no? Desde esa experiencia, si me permitís, os voy a compartir, ¿no? Me quedo con una frase que habéis dicho cada una, que yo creo que es oro puro, ¿no? Lo que habéis dicho vosotras tres. Dayabhasini ha hablado de que se educa en todas partes, ¿no? Se educa desde el nacimiento, desde el propio hogar, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo esta aceptación, esta responsabilidad la vivo en mí. Educamos aunque no queramos. Educamos aunque no queramos. Es decir, la educación se está produciendo desde el minuto uno con nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros hijos, los hijos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, y por supuesto no te digo nada en el aula, ¿no? Aunque no queramos, estamos educando. Evidentemente por referencias, ¿no? Mirativo. Uno de los mayores educadores, no precisamente en feminismo, es un padre ausente. Un padre ausente está educando a su hijo varón, que la referencia paterna es la ausencia en el afecto y en el hogar. Un hombre debe estar ausente. Ese es el mensaje educacional que realiza un padre ausente a su hijo varón. La segunda frase que me quedo es la de Dilia, que habla de la filosofía, ¿no? Filosofía feminista, ¿no? Me encanta esa aproximación, porque yo concibo la educación, al menos en mi ámbito, no como una transmisión de conocimiento solo, sino un acompañamiento en el crecimiento de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, ¿no? Y acompañar a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes tiene estos dos ángulos. Evidentemente hay pedagogía y transmisión de conocimiento, pero hay algo mágico que funciona con ellos, que es incentivar su curiosidad para comprender el mundo que les rodea. Y el trabajo precisamente con la masculinidad
Mi aportación es la revisión de nuestra masculinidad para comprender el mundo que nos rodea y para comprendernos. Ayudarnos a los jóvenes y a los no tan jóvenes a comprendernos. Eso es filosofía de la vida. ¿Qué quiere el filósofo? Comprendernos. Esta propuesta que decía Edilia de la filosofía. Y la tercera, que lo ha mencionado Laura, creo que media docena de veces, que yo me ponía muy contento, es masculinidad, 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 ¿no? Y esta tercera viene a decir esto, que hay una responsabilidad en el hombre, en el joven, de saber y aceptar que podría o puede o forma parte del lado opresor, explotador, victimario, de una sociedad que no se nos escapa ya, tiene como padre de todas las injusticias y de todas las desigualdades, el padre supremo de todas las injusticias humanas es la desigualdad, la explotación, la supremacía del hombre sobre la mujer. Entonces, dirigirnos a ellos, no desde el fustigamiento, sino de la invitación a comprender en un taller vivencial, en una aproximación vivencial entre iguales. Ellos son iguales a nosotros, solo que tienen unos años menos. Es una oportunidad extraordinaria porque, ya acabo con esto, hay una cierta coherencia en el discurso feminista cuando propone, por eso María es referente en esto, porque ella propone trasladar al aula la coeducación igualitaria, la coeducación feminista, educar en justicia, ¿no? Vamos a decir, educar en justicia, convertir el aula en un espacio de justicia social, empezando por el tamaño de los patios. No sé si sabéis que en los coles, ya sabéis, ¿no? El patio es territorio masculino y vosotras estáis, como decía Simone de Beauvoir, condenadas a la inmanencia, a las esquinas de la vida, ¿no? Porque el espacio principal simbólico pues lo ocupamos los chicos jugando al fútbol, ¿no? Pues todo eso es educar entonces, la coherencia es que sabemos que la masculinidad es una construcción social, una socialización, por lo tanto, socialicemos de otra manera. Esta sería la invitación en el trabajo con los varones. ¿Que se puede? No nos quepa la menor duda. Lo que sí que es importante para poner en valor la cantidad de trabajo que vosotras, coeducadoras, agentes de igualdad, estáis haciendo, es que no es lo mismo coeducar en feminismo o en igualdad que en matemáticas. Porque la diferencia está en que mientras vosotras estáis coeducando en igualdad, la sociedad entera, incluyendo por mis padres, están adoctrinando a los jóvenes en desigualdad. Por cada agente de igualdad, por cada coeducadora, hay 100.000 agentes de desigualdad. Por lo tanto, no es una labor entre iguales, ni muchísimo menos. Por eso, los jóvenes, cuando llegáis o llegamos a las aulas a explicarles el mundo, lo que nos dicen es, así no lo ve mi padre. Me estás diciendo algo que no ve igual mi padre. Y ahí viene la invitación. ¿Y qué tal si no eres como tu padre? ¿Por qué no te rebelas a tu padre? Invitando a la rebeldía del joven que quiere hacer las cosas en libertad como a él le apetece, quizás en este caso la coeducación tenga más poder, más potencia que el adoctrinamiento. Yo lo veo así. Absolutamente justo, mil gracias. Un poco para repasar la propuesta de la coeducación. Tenemos contenidos coeducativos, contenidos en distintas asignaturas. Yo puedo enseñar, por ejemplo, historia desde una perspectiva en donde las mujeres sean visibilizadas, los aportes de las mujeres sean visibilizados, o puedo enseñar la historia oficial. Absolutamente todo lo puedo enseñar con perspectiva de género, ciencia, tecnología, todo puede tener perspectiva de género o ser lo hegemónico. Y también la concepción del espacio ya en las instituciones educativas, como bien anticipó Justo, tiene que ver con la apropiación del espacio, de los espacios en común. Volvemos entonces con este panel sobre educando en feminismo
Y vamos a preguntar en qué ámbitos se puede aplicar esta educación feminista, desde el punto de la psicología, desde el punto de vista de las masculinidades, desde el punto de vista de las adultas mayores. Si nos planteamos un esfuerzo consciente de educación en feminismo, ¿en qué ámbitos y quiénes enseñarían, quiénes aprenderían y con qué herramientas? Gracias. Bueno, pues hasta ahora me voy quedando con muchas cosas muy interesantes que van diciendo todos los panelistas. Estoy pues realmente muy contenta de escucharlo porque oigo coincidencias, ¿no? Y tomando como base que precisamente estamos en distintos ámbitos, incluso en distintos países, esto me parece alentador. Bueno, tú preguntabas en qué ámbitos, quiénes enseñarían, a quiénes enseñarían y cómo enseñarían, ¿no? Con qué herramientas. Lo primero, creo que puede ser en todos los ámbitos. Creo que puede ser en todos los ámbitos, siempre y cuando haya la conciencia y la intención de que esto se dé. Si no hay esto, vamos a seguir adoctrinando, como dijo Justo, en lo que se conoce. Creo que es importante cuestionar el cómo. Una herramienta fundamental es el hecho de cuestionarnos, de cuestionar esos que decía Laura, estos estereotipos de género que nos damos cuenta por sus resultados que ya no funcionan. Sin embargo, estamos tan adoctrinados efectivamente y tan acostumbrados a vivir esto así, que entonces otra herramienta que necesitamos aquí, ¿no?, para este cambio, es la creatividad. Y la creatividad es una herramienta profundamente educativa. Con la creatividad podemos empezar a repensar, también como decía Laura, repensar tiene que ver con abrirnos a nuevas maneras de ver las cosas, ¿no? A veces lo más complicado es justamente eso, porque estamos acostumbrados a ver las cosas de una determinada forma y de pronto desmantela eso y genera algo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, nos podemos detener en pensar lo que sí funciona, lo que vemos que estamos generando de nuevo, como por primera vez, y que empieza a funcionar. Y eso, me voy a regresar un poco a lo que has estado diciendo, Vero, de la el prefijo coeducar, corresponsabilizar, que finalmente tiene que ver con unir, con hacerlo juntos, en compañía. Este no es un esfuerzo que puede darse de forma aislada, de ninguna manera, ¿no? Es cierto que además vamos en contra de la corriente, ¿no? Todavía. Eso quiere decir que la unión hace la fuerza, ¿no? Es educar entre pares también, ¿no? Corresponsabilizar con creatividad. Y me acuerdo en el aula, ¿no?, de que una de las mejores formas para educar es eso, que platiquen entre ellos, ¿no? Hacer equipos de educandos y que ellos empiecen a corresponsabilizarse de su propia educación, a hacer equipos, compartir, y entonces esto va haciendo que se pregunten entre ellos, ¿no? Y que empiecen a compartir también una nueva forma de ver las cosas. Entonces, esto puede darse en todos los ámbitos, sí. Tú mencionabas a nivel universitario, por ejemplo, sí. Lo único es que mientras más congruencia haya y con mayor antelación, va a tener mejores resultados, porque entonces hay una continuidad. Si empezamos, por ejemplo, en la crianza en casa, ¿no?, como tú bien decías, pues aquí todos recogen, aquí todos limpian, aquí todos cocinan, porque aquí todos comemos, ¿no? Entonces todos ensuciamos, pues todos limpiamos, ¿no? Y empieza a haber esta nueva forma de interrelación, y al llegar a la escuela, entonces van a llevar esto, ¿no? Si en la escuela logramos que haya también esta dinámica de equipos, de pares, de iguales, entonces va a empezar a haber una transmisión de experiencias, ¿no?, de vivencias que sí pueden empezar a impactar en el aula. Entonces, creo que para que funcione en todos los ámbitos, también los adultos, había yo mencionado los padres, pero los adultos tenemos que estar muy claros de lo que queremos transmitir, porque
eso es lo que estamos enseñando, el ejemplo fundamentalmente, ¿no? Entonces sí, creo que en el ámbito educativo habría que repensar el currículum de las escuelas. Habría que repensarlo, pero no ya para llegar a la licenciatura, eso desde luego, o sea, para la universidad, por supuesto, pero mucho antes, ¿no? No, los niños de azul, las niñas de rosa, digo, yo sé que son cosas muy básicas, pero así es como los niños se apropian de las cosas, ¿no? Ya como de último, yo tengo un hijo de 29 años, otro de 25, y sí he podido ir viendo cómo ha cambiado la educación, pero fíjense, algo que me impactó mucho es que ahora veo inclusive de pronto más esta distinción del juguete para la niña y el juguete para el niño. Al mismo tiempo que hay otros ámbitos en los que hay una revolución al respecto y no hay esa distinción. Entonces parece que se está así verdaderamente como marcando mucho la distinción entre las posturas actualmente. Creo que entonces para que esto funcione en todos los ámbitos, tiene que haber una claridad de una postura individual, lo que funciona, lo que no funciona, y bueno, de ahí ir desarmando y creativamente generando nuevos escenarios educativos, con la conciencia de que absolutamente todo lo que hacemos es una transmisión de saberes para los pequeños, ¿no? Bueno, eso es lo que... Para apoyar lo que decías, Raya Bassini, vamos a volver a Marian Moreno Llanesa, quien comenzó con coeducación casi como algo clandestino, como una rebeldía. Al correr de los años hubo gente, primero feministas, por supuesto, quienes empezaron a incorporarse a este posicionamiento, a esta sugerencia educativa, y en estos momentos Marian está ocupando un cargo de funcionaria pública como en coeducación. Es decir, es una maravilla. Coincido también que se están polarizando por otros temas, esto del rosa para las niñas y el celeste para los varones. Hay un grupo en Facebook, para quien quiera consultar, que se llama Claustro Virtual de Coeducación, en donde se proponen textos para niños de primaria e inclusive de preescolar, que son textos coeducativos, son textos en donde, primero, las niñas no son necesariamente princesas, son niñas, lo cual ya es un avance a la propuesta anterior. Y segundo, es donde las niñas pueden soñar y pueden hacer lo que quieran y pueden ser heroínas y pueden ser ingenieras y pueden tener aventuras, etcétera, etcétera. Y también hay como un observatorio constante de esas transgresiones. Por ejemplo, sin nombrar a nadie porque es un grupo privado, pero dice uno de los posts: ayer colgaron el nuevo temario de lengua castellana y literatura para la EBAU. La EBAU es la prueba de acceso a la universidad, precisamente, la antigua selectividad en España. Perfecto, mil gracias. Dice, ¿de verdad? Ni una sola mujer, ni una sola. Y esta señora se ha tomado el trabajo de copiar todo el temario de lengua castellana para esta selectividad, es decir, los que tienen que entrar a la universidad, y efectivamente todos son hombres. De los que veo son todos españoles, algunos latinoamericanos. Si hay algo que hacemos las mujeres es escribir y publicar. Hay un montón de información súper buena. Por ejemplo, taller gratuito, 7 formas en las que ejerces violencia machista en el aula sin darte cuenta. Les recomiendo entonces este sitio, por ejemplo, desde eso, ¿no? Si yo soy profesora de literatura, puedo, por ejemplo, intentar un mínimo equilibrio. Y la pregunta era, ¿quiénes aprenden y quiénes enseñan y con qué herramientas? Edilia. Mi experiencia como docente de filosofía y luego especialista del programa de filosofía en UNESCO me lleva a concluir que la filosofía pasó todo el tiempo ocupada en cronometrar justamente tiempo y no se volvió a la
res extensa de que habla Descartes, el espacio. Entonces, el feminismo hoy día tiene el mérito de haber llevado a la filosofía a ocuparse de el espacio, y no el espacio como una categoría intelectual, ¿eh? Sino qué espacio en el mundo para los cuerpos de niños, de mujeres, de hombres, de mujeres a cualquier edad. Este espacio que está hoy día en conflicto y es motivo de guerra, es lucha de poder, lucha de palabras, pero también lucha de cohabitación entre cuerpos. Entonces yo pienso que tal vez no se trate en el feminismo de construir o deconstruir ni de resolver problemas. Y te voy a dar un ejemplo. Nos sucedió, yo cantaba en el coro, y el director decidió en un acto público disolvernos y incrustarnos en el público. Nadie sabía dónde salían las voces, pero cada uno se sabía su parte en la obra y cantaba dentro del público. Entonces, el feminismo, esta imagen te la doy, porque el feminismo es hoy día, tiene que actuar, me parece que ha escogido ya actuar en esta forma móvil de desagregación de bloques para incrustarse en los problemas y cuestionarlos, no tanto, vuelvo a insistir, para resolverlos, pero vamos a decir, obligar a una nueva mirada, a una nueva cohabitación que parte y arranca en los cuerpos. Entonces, ¿qué tipo de educación es esta? Yo aquí concluyo con una gran socióloga, tú la conoces seguro, Spivak. Ella afirma categóricamente que la educación en este mundo globalizado tiene que ser estética. ¿Por qué? Y no hablando de arte, ¿eh? Tiene que ser estética en el sentido de refundación del deseo. ¿Eh? Nosotros, el movimiento feminista creo que ha atacado, y yo creo que nosotras en América Latina tenemos mucho mérito en esto, ha atacado este problema por allí. No tanto refundar las instituciones, refundar deseos. ¿Eso qué significa? La creación, ya lo acabamos de mencionar, entre todos, de un espacio que nos permita sobrevivir, cohabitar en modo singular, salir un poco de esta racionalidad que nos tiene a todos, ya ha dicho Rosa Montero, tontos y embrutecidos. Necesitamos una vía terciaria de la educación, sí, desde donde poder justificar nuestras decisiones y nuestros deseos. ¿Cómo? En realidad, refundar que una nueva epistemología, pienso yo, radical. Debemos proponer un nuevo orden de lo deseado. Deseo de ser, el deseo de ser niño, el deseo de ser joven, el deseo de ser hombre, el deseo de ser mujer, el deseo de ser viejos. Y aquí te lo dejo. Mil gracias, Edilia. Nos dejas pensando, pero bueno, qué maravilla. Esto es educar también. Seguimos entonces con los comentarios que nos están dejando las personas que se han conectado por Facebook Live. Mil gracias a María Laura Tachiquín Gómez, quien se conecta desde Querétaro, México. A la pregunta de ¿es posible educar en feminismo? Responde María Laura, en lo personal considero que sí es posible educar en feminismo. Coincido en que no es un tema fácil, sobre todo porque es algo que está en constante deconstrucción. Y exactamente a eso apuntamos. ¿Qué perseguimos al educar en feminismo? ¿No? Perseguimos que salgan todos a la calle porque la lucha política callejera es muy necesaria y se agradece muchísimo y se logra muchísimo, pero es una parte mínima, solo la parte emergente, la punta del iceberg de una lucha de siglos
de mujeres que en todos los ámbitos y algunos hombres cada vez más, afortunadamente, estamos luchando para hacer avanzar esta civilización de la justicia, esta civilización de la igualdad. Se nos une también con una compañera desde Perú y por supuesto desde San Salvador de Jujuy. Un abrazo muy grande a las compañeras que nos están viendo. No es necesario ni siquiera hacer una gran declaración feminista para hacer actos educativos y profundamente feministas. Vamos a una segunda pausa musical y es una canción que una profesora maravillosa de Mendoza, que se llama Karina Lázaro, ha compuesto adaptando del tema Me vas a extrañar de Damas Gratis para concientizar sobre el tema de la pandemia. Pero es profundamente feminista porque deconstruye mucho desde los instrumentos musicales. No hay ni siquiera una mención, las niñas tienen iguales derechos, iguales actitudes musicales que los niños, etcétera, nada. Es un acto hermoso como profesora y como feminista, porque también tengo que decir que es feminista. Escuchábamos a Karina Lázaro en su versión de Me vas a extrañar, que ella titula Se va a terminar y se va a terminar porque hay solidaridad y se va a terminar porque hacemos espacios de actividades en la familia, que es toda una novedad en este mundo individualista en los que quieren meternos cada vez más. Profundamente pedagógica, divertida, lo que hablaba Davaya Bassini sobre la creatividad. Laura, contanos un poco quiénes enseñarían y quiénes aprenderían y con qué herramientas. Quizá ahí las y los psicólogos tengan mucho para decir. Bueno, sobre todo para enseñar y aprender en feminismo, y tiene que haber un cambio en las representaciones sociales de una cultura. ¿Sí? Entonces, los ámbitos en los que se enseñan pueden ser múltiples, ¿sí? Sabemos que el conocimiento, hoy hay un bombardeo de información bueno, que el conocimiento está a la orden del día, sobre todo mediante las redes sociales y bueno, movimientos. El conocimiento está muy visibilizado y es muy masivo. Pero siempre tener en cuenta esto, el aprendizaje es selectivo y si el aprendizaje no va acompañado de ensayos de conductas, de nuevas conductas, ¿sí? No se va a asimilar, no se va a poder transmitir. Entonces, los ámbitos, como digo, son múltiples. Empieza el ámbito de la familia, el sistema familiar es el primer socializador de la persona. Entonces, desde los discursos y desde las conductas, como siempre digo, ¿no? Porque yo puedo ser muy feminista discursivamente, de hecho, en ciertos ámbitos de trabajo, con toda esta revolución feminista y de género, hay ciertas personas que han aprendido a hablar, ¿sí? Pero al nivel de prácticas siguen manteniendo conductas o descalificaciones o no tener en cuenta la palabra de una mujer, por ejemplo, como decías hace un tiempo, para convocarla para ciertos programas y todo eso, ¿sí? Discursos políticos de género abundan porque hoy pareciera que está de moda decir que todos somos feministas, ¿sí? O que todos aceptamos la equidad de género. Siempre va a haber aprendizaje si considero que las prácticas que estoy llevando a cabo hoy son un problema. Si no puedo mirarlas como un problema, y no hay voluntad de cambio real, tanto la enseñanza como el aprendizaje van a ser muy difíciles. Educar en feminismo se puede dar en cualquier ámbito, en el ámbito de las distintas instituciones, en empresas, como en grupos de pares, los grupos terapéuticos, por ejemplo, que trabajan en noviazgos violentos y
Y ahí se trabaja mucho cómo yo me relaciono y qué discursos utilizo cuando hablo con otro. El patriarcado todavía da sus coletazos y se resiste y se resiste y se va desplazando, ¿no? Se va desplazando en otras prácticas. La mujer se autoimpone 1.000.000 de actividades porque hoy la mujer no solamente tiene que ser madre, sino, lo dije en otro de los programas, tiene que ser madre, tiene que ser una excelente profesional, también tiene que contribuir económicamente y encima cuando llega a su casa a la noche tiene que continuar con tareas del hogar. Si bien está este discurso y bueno, y se han transformado mucho las prácticas, el hombre como compañero, falta un montón, ¿no? Y la violencia machista muchas veces en un vínculo de pareja, por ejemplo, está encapsulado, está transformado, ¿sí? A lo mejor no te dicen directamente tenés que ir a cocinar o tenés que ser una buena señorita o no trabajes, sino que aparece más invisibilizado, digamos, por ejemplo, el hombre que llega de trabajar y se tira a mirar el partido de fútbol y hay un montón de cosas por hacer y bueno, y el deseo del descanso de la mujer también es real, pero parece que nunca puede acostarse a la cama a descansar, ¿no? Eso en el ámbito de la pareja. En otros ámbitos, hoy, por ejemplo, en el servicio penitenciario, estamos trabajando con grupos terapéuticos de hombres adultos en abuso sexual. Y ahí empiezan a aparecer muchísimo el tema de la dominación masculina al cometer el delito. Simbólicamente, el abuso sexual o el acto sexual no consentido es una demostración de mi virilidad y de mi poder. Tengo que demostrar ante mis pares masculinos, en el grupo se empiezan a desestabilizar esos discursos. Tiene que haber un reconocimiento de lo que yo cometí, ¿sí? Yo, hombre, lo que cometí constituye un delito. Si esto no me moviliza y esto no me angustia y estas representaciones sociales que como hombre me otorgan ciertos privilegios, la verdad no me pasan desapercibidas y no va a haber un cambio por más que yo, capacitador o docente, imparta y bueno, te vomita información de lo que es el género, de lo que son los estereotipos de género, de lo que es educar en perspectiva de género. ¿Sí? Tiene que haber sí o sí un cambio en las prácticas. Igualmente en las escuelas, reconfigurar los espacios, ¿sí? Los espacios recreativos. Me venía la imagen, ¿no? De cuando trabajaba en un colegio y esto que los patios de la escuela son lugares donde se expanden los hombres jugando fútbol, por ejemplo, no sé, en otros países, pero acá juegan al fútbol y las mujeres están todas en un grupito, siempre respetando que el espacio mayor es el del privilegiado hombre que puede disponer del 90% del espacio. Entonces, educar implica también en todos los ámbitos, ¿sí? Empezar a ensayar primero otros discursos y otras prácticas, porque nosotras, las mujeres, estamos heridas históricamente, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo hoy en las publicaciones del aniversario de la independencia argentina, recién en los últimos años se ha destacado el rol que tuvieron las mujeres en la independencia, no solamente como curadoras o como enfermeras o aquellas que curaban las heridas de guerra, sino como aquellas mujeres que estuvieron al frente de batalla y que fueron también cuestionadas por ser mujeres. En Latinoamérica tenemos varias, por ejemplo, Juana Zurduy y tantas otras que han cumplido un rol crucial en la independencia. Cuando me contaban la historia en mi infancia, era un territorio de los grandes héroes y esos grandes héroes siempre eran hombres. La mujer era el otro que acompañaba. Entonces, educar, ¿sí? Por ejemplo, en las distintas asignaturas en historia, en este caso, es decir, bueno, a ver, ¿qué rol tuvieron las mujeres, ¿sí?
en esto que pasó, en esta gesta patria, ¿qué hacían? ¿Solamente bordaban y acompañaban en las tertulias? ¿O también tenían idea? El que quiere aprender, aprende, y el que no, y los mismos cambios sociales que están aconteciendo van a hacer que haya más cuidados, ¿no? En todas las instituciones, en ambientes de trabajo, en empresas, en organizaciones, en instituciones. Totalmente de acuerdo. En la educación, informar es una parte, no digo ínfima, porque es esencial, pero es una parte solamente, ¿no?, del proceso. Y luego tengo que decir que La Vida en Violeta ha insistido todos estos años en el rol de las mujeres en la independencia argentina, como guerreras, esencialmente como inteligencia. Había una red de inteligencia en el norte argentino, pero bueno, primero, el norte totalmente silenciado e invisibilizado, y las mujeres del norte totalmente anónimas, o la gran mayoría. Las mujeres seguimos siendo el otro, justo. No estáis en la historia. ¿No? A mí este ángulo me interesa para contestar a esta interesantísima pregunta, ¿no?, de dónde educar con raíz feminista. En mi caso, con raíz feminista radical abolicionista. ¿Dónde educar y quiénes, no? Y yo, para mí, esta sabiduría del feminista, ¿no? En el sentido de que es mi referencia feminista, radical, abolicionista, cuando lo traslado al trabajo con hombres, con jóvenes y la investigación en masculinidad, necesito siempre sentir que cuando yo estoy en un colegio rodeado de 20, 30 o 40 jóvenes, estoy teniendo ante mí una oportunidad. Y estoy teniendo ante mí la ejemplarización de la esperanza. Yo me aproximo con oportunidad y con esperanza, porque el feminismo, vosotras decís con sabiduría acertada, que un hombre, un masculino, un maltratador, no nace, se hace. Que un violador no nace, se hace. En definitiva, que un masculino no nace, solo ha nacido con sexo macho. Pero la parte masculina de socialización es un proceso de construcción. Entonces me encuentro ante un grupo de jóvenes que están en construcción. Por lo tanto, es una oportunidad indiscutible, no de corregir, sino de iluminar la verdad. Pero fijaros, no solo un maltratador no nace, se hace, también un legislador. Un futuro legislador no nace, se hace. Un futuro filósofo no nace, se hace. Un futuro maestro, hablo de hombres, no nace, se hace. Y depende de cómo se haga, va a legislar de una manera determinada, va a ser profesor de una manera determinada y va a generar pensamiento filosófico de una manera determinada. Por eso es tan importante y es la oportunidad de en estas etapas tempranas educar en justicia, educar en libertad, educar en igualdad. Y para mí el enfoque es multidisciplinario, porque a mí me fascina que lo que ocurre en las aulas hoy es que se está educando con una mirada tierraplanista del mundo, que básicamente viene a decir ideológicamente que los hombres somos superiores a las mujeres y que vosotras estáis a nuestro servicio. Esa ideología que embebe todo el pensamiento y toda disciplina desarrollada desde el androcéntrico es falso. Entonces, el ejercicio de acompañamiento de los jóvenes varones es mostrarles que lo que ellos empiezan a creer es falso, que la Tierra no es plana, que la Tierra es redonda, que ellos no son superiores a las mujeres, aunque sus padres se lo digan o se lo hagan entender, ¿no? Que nosotros no tenemos ninguna superioridad ni física, ni moral, ni por supuesto social, y mucho menos en derechos, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí lo que me fascina es que a los jóvenes no se les diga la verdad. Y pongo algunos ejemplos. Yo no sé por qué en la disciplina o en la asignatura de ciencias sociales
no se le explica a los jóvenes que el 85, casi el 85% en las ciencias sociales se estudia las relaciones sociales entre una sociedad, ¿no? Esto es lo que se pretende con las ciencias sociales. ¿Por qué no se explica y no se cuenta que el 85% de los delitos, es decir, de las conductas antisociales, las cometemos los hombres? ¿Por qué no se explica que el 94% de las agresiones sexuales las cometemos los hombres? Solo este dato que se oculta en esta mirada equidistante de lo humano sin percibir la construcción del victimario, al ocultarles a los jóvenes que detrás hay trampa, les estamos impidiendo elegir en libertad. Les estamos metiendo en una corriente de pensamiento tierraplanista. Por lo tanto, la aproximación ha de ser con decirles la verdad. Por ejemplo, cuando se estudia filosofía, a la que está Lidia por aquí, es bueno que lean a Nietzsche. Yo no me parece mal que lean a Nietzsche. Pero también tienes que saber que Nietzsche pensaba que las mujeres tenéis el pelo muy largo y el cerebro muy corto. Porque yo cuando a mi hijo le enseñen los pensadores de filosofía, habrá que contarles toda la verdad, ¿no? Por ejemplo, para que a lo mejor se interese más, además de Nietzsche, por Celia Amorós, por María Zambrano, por Amelia Valcárcel, que ellas no decían que las mujeres tenéis el pelo muy largo y el cerebro muy corto. Es decir, entender que todo esto que hasta ahora era la verdad absoluta es una mirada androcéntrica e injusta de la vida. Cuando les contemos la figura magnífica y referente de Buda, hay que explicarles la verdad, hay que decirles que Buda, maravilloso referente en la búsqueda de la trascendencia del sufrimiento, Buda se pudo permitir el lujo de irse 3 años a investigar el sufrimiento humano porque su mujer cuidó de su hijo. Si no, no se podía haber ido a ninguna parte. ¿Por qué digo esto? Porque hay una manera de compartir con los jóvenes varones que en realidad cuando ellos nacen sexo varón y empiezan a ser socializados, para ellos su destino sí que es el de la trascendencia. Ellos tienen el destino del ciudadano completo, de la persona completa, de ser un gran pensador, un gran filósofo, un gran futbolista. Para ellos sí está el privilegio de acceder a la trascendencia, pero para ellas no. Ellas están condenadas a la inmanencia, a los cuidados, a la sensibilidad. Y cada vez que veamos una mujer filósofo, una mujer ha hecho 3 veces más esfuerzo que yo para llegar al mismo sitio. Y los jóvenes sí tienen sentido de justicia. No quieren ir dopados por la vida, no quieren ir privilegiados porque no les parece justo. Y sobre eso su mirada empieza a cambiar. No sé si me estoy explicando. Es la curiosidad de comprender el mundo. Ellos no quieren ser ventajistas, como lo fui yo. Yo me aproveché de los privilegios porque mientras yo era un ejecutivo en una gran empresa, mi pareja estaba cuidando de mi hijo. Yo podía llegar a las 11 de la noche después de una jornada enorme de trabajo. Traigo esto aquí porque es lo que yo les cuento. Yo les ilustro desde mi propia biografía la realidad del ventajismo masculino. Y los jóvenes, os prometo, por mi experiencia, que lo entienden en el sentido de que se dan cuenta, el famoso darse cuenta, y empiezan a mirarlas a ellas distinto, porque ellas ya no son unas quejicas que se quejan de todo, sino que empieza a tener sentido su queja, su señalamiento, vamos a decir, su vindicación. Y en este contexto, os aseguro que ellos se vuelven activistas igualitarios. No es un sueño, es una realidad. En este contexto de contar la verdad, salir de la mirada androcéntrica, oscura y obtusa de la vida, se produce la oportunidad de transformar la sociedad. Con los hombres, que son precisamente los que, como se nos cristalicen, acaban siendo legisladores machistas, sociólogos machistas, educadores machistas, transmisores
de la correa de desigualdad, como si fuera un hechizo que se va pasando aguas abajo, llegará a mi hijo, llegará a los hijos de mis hijos. Alguien tiene que parar esta transmisión definitivamente. ¿Con qué sabiduría? Con la sabiduría feminista. Y lo último que digo, que me estoy enrollando mucho, es lo siguiente. Aquí hay una mala noticia. Y es que los jóvenes a partir de los 14, 15 años, incluso antes, ya han sido inoculados de una cierta mirada misógina. Es decir, a los jóvenes de estas edades cada vez les cuesta más escucharos a vosotras, las mujeres, educando en este sentido. Sois mujeres señalando a conductas masculinas y esto les empieza a producir muchísimo rechazo. Por eso, compañeras mías coeducadoras a veces se han encontrado con territorios de jóvenes que se ponen enfrente diciendo tú quién eres para decirme a mí lo que está bien y lo que está mal como varón. A mí eso no me lo hacen, ¿sabéis? Pues soy un hombre. Y esto es muy triste, pero es también una oportunidad para que llegue el mensaje, en este caso, desde la voz masculina. Se sorprende mucho que un señor que no lleva flores, camisas de flores, ni que tiene melenas, ni un señor con esta voz les señala diciendo que esas conductas son intolerables. Les llama mucho la atención porque podría ser su padre. Y yo creo que esta es una aportación interesante en este mundo de la coeducación de jóvenes varones, que nuestro deseo es que no se parezcan a nosotros. Excelente, justo tengo que decirte que yo cada vez que puedo replico tus videos, tus reflexiones, y lo sabes, desde que te descubrí. Volviendo a las herramientas, yo creo que es muy importante que haya justamente cada vez más hombres con sentido de justicia, igualitarios, feministas, como quieras llamar, pero que tengan un sentido de justicia y justamente para formar a las nuevas generaciones. Una coeducación sistemática sería una de las formas ideales, que se expanda ese modelo de educación, los contenidos, en las estrategias, en la pedagogía, en la metodología, en el pensar los espacios, como dijimos, en los medios. Los medios son otra herramienta esencial de una educación informal y estoy pensando también en libros, en cine. Ahora estuve viendo una miniserie que se llama Nevenka, de un caso de acoso sexual de la primera mujer que se animó a denunciar a un intendente de una ciudad y bueno, ganó el juicio, pero desafortunadamente el juicio popular no. Estamos hablando del año 2002, tuvo que salirse de España para poder trabajar y poder seguir viviendo. Sin embargo, esta recuperación a partir de un libro de Millás y a partir de esta miniserie está educando y está diciendo que denunciar es algo que puede ser atroz y un proceso terrible, pero es algo necesario para poner límites y también que se puede ganar eventualmente. Estoy pensando en Pamela Palenciano, quien tiene un monólogo excelente sobre la violencia en el noviazgo. Yo creo que las herramientas son múltiples. Yo creo que hubo desde siempre mujeres que no se han conformado con la narrativa hegemónica y que hemos intentado educar. Los resultados se está cosechando recién ahora, pero se está cosechando. Y eso es increíble. En estos momentos estamos viendo que se está avanzando, como bien dijimos, muchísimo en este sentido. Una última frase sobre educar en feminismo. Daya Bassini, por favor. Gracias, Vero. Coeducar para generar una cultura de equidad. Excelente, mil gracias. Edilia, una frase para terminar nuestro panel de hoy. Cohabitar en la verdad, pero también en la belleza. Mil gracias. Laura. Es importante educar en la construcción de
de una mirada feminista conjuntamente con el establecimiento de nuevos patrones de masculinidad desde la coeducación en todos los ámbitos, ser militantes de este nuevo paradigma. Justo. Yo esta mañana Amelia Valcárcel, precisamente en la escuela feminista de Rosario Acuña, que se está produciendo en Gijón. Y hablaba, por primera vez, o yo no había oído tan claro, ¿no?, de la civilización feminista, la nueva civilización. Una nueva civilización. Cuando decís, y lo decís con una solvencia y una sabiduría, la revolución será feminista, no será. Para mí educar es invocar a la revolución definitiva de dejar atrás un intento fallido de sociedad, que es esta sociedad nuestra machista. Excelente. Bueno, yo quisiera agradecerles a este panel realmente hermoso, Dayabásini Rodríguez desde México, Laura Aguirre desde Argentina, Edilia Camargo desde Panamá y Justo Fernández López desde España, realmente internacional. Mil gracias por sus aportes y hagamos un llamado a una revolución que instaure una civilización feminista. Y así terminábamos este panel. Vuelvo a agradecer a los panelistas y vuelvo a agradecer a las personas que nos han seguido también desde Perú. Antes de irnos, definitivamente, tengo que hacer 2 anuncios. Uno, acuérdense que está abierta la convocatoria 2021 al Premio Palma Carrillo, que reconoce el trabajo de mujeres o de grupos de mujeres o mayoritariamente gestionados por mujeres en pro del empoderamiento y de la visibilización de los aportes de las mujeres. El Premio Palma Carrillo tiene una página en Facebook, así que pueden consultar las bases allí. Bueno, acuérdense que hay que presentar un video de no más de 10 minutos donde se presenta el trabajo de la persona o de las personas o del grupo de mujeres que están promocionando la agenda feminista, el empoderamiento de las mujeres y niñas. Ese es el primer anuncio. Y el segundo, invitarlas e invitarlos, por supuesto, a nuestra nueva emisión de La Vida en Violeta el próximo martes 20, y vamos a hablar sobre ecofeminismo, las mujeres salvando al planeta. Y ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Mil gracias por habernos seguido en Facebook Live de La Vida en Violeta, en el mío personal, y luego vamos a publicar este video editado en YouTube. Un abrazo muy grande. Soy Verónica Pereira Carrillo y nos vemos martes que viene. Esto fue La Vida en Violeta, una propuesta de nuevos enfoques, iniciativas y empoderamiento. Te esperamos todos los martes.